A veces te encuentras en medio de la nada. Y a veces, en medio de la nada, te encuentras a ti mismo. Y es que a veces, cuando las cosas menos sentido tienen, es cuando más sentido encontramos. Porque la vida está llena de giros inesperados. Y en ocasiones no sabemos dónde estamos. Nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin dirección. Y curiosamente, en medio de esta situación, descubrimos quiénes somos. Nos encontramos a nosotros mismos. Nos realizamos como personas. Encontramos nuestro objetivo, nuestro propósito en la vida. Así pues, no tengamos la mente cerrada. Y por muy perdidos que estemos, pensemos que podemos encontrar respuestas a lo que tanto ignoramos. Bien, pues hoy vamos a hablar de personas que aparecen de la nada. Comenzamos. Nuestra historia está llena de extraños relatos sobre personas que han desaparecido, misteriosamente de la faz de la tierra, sin dejar rastro. Pero menos frecuentes son aquellas que hicieron todo lo contrario, aparecer de la nada, dejando infinidad de preguntas y convirtiéndose, en el tiempo, todo un rompecabezas. A continuación conoceremos algunas de estas historias, de personas que aparecieron de la nada, tal vez desde otro plano de existencia, y que se han convertido en misteriosos casos impenetrables hasta nuestros días. Estas desconcertantes apariciones representan un fenómeno casi tan sorprendente como las extrañas desapariciones. Acompáñame a un viaje entre misteriosos individuos que aparecieron de la nada. Posiblemente uno de los casos más conocidos es en el que ocurrió durante el siglo XIII, cuando unos niños aparecieron misteriosamente en el tranquilo pueblo de Woolpit. El misterio sin resolver fue conocido como el de los niños verdes. Supuestamente un día, dos niños pequeños, un niño y una niña, de repente, inexplicablemente, aparecieron en un agujero profundo, utilizado para capturar lobos. Si ya esto de por sí no fuera suficientemente extraño, inmediatamente se hizo evidente que no se trataba de niños normales, ya que tenían la piel teñida de verde y estaban vestidos con ropa extraña.
hechas con una misteriosa tela que nadie reconoció. Los niños parecían saludables, pero un poco aturdidos y confusos. Cuando los aldeanos intentaron comunicarse con ellos, descubrieron que hablaban una lengua extraña, que no habían oído hablar antes. Sin saber qué hacer con estos enigmáticos niños, los habitantes del pequeño pueblo los llevaron a un rico terrateniente, quien decidió adoptarlos. Y a partir de ese momento comenzó el misterio. Cuando le ofrecieron comida, los niños de piel verde no querían comer nada, a pesar de tener bastante hambre. Pero cuando le dieron grano, todavía en sus vainas lo devoraron vorazmente. Durante varios meses, este fue el único alimento que los niños comían. Hasta que poco a poco comenzaron a consumir otras cosas como el pan. Trágicamente, el niño no pudo adaptarse a este nuevo entorno, llegando a enfermar y consumiéndose hasta que murió. La niña, por el contrario, parecía adaptarse razonablemente bien al nuevo mundo. Su palidez verde poco a poco desaparecía e incluso aprendió a hablar el inglés. Cuando ella fue capaz de expresarse correctamente, explicó que ella y su hermano vinieron de una tierra lejana, situada bajo tierra, donde el sol nunca brillaba, donde siempre estaban a oscuras y donde todas las personas tenían la piel verde. Un lugar fantástico llamado San Martín. Cuando el terrateniente le preguntó cómo habían llegado a Woolpit, la niña dijo que mientras paseaba por una de las cavernas, escuchaba un extraño sonido, como campanas, procedente de la oscuridad inexplorada. Después vieron un repentino rayo de luz muy brillante, atravesando la oscuridad. Los niños siguieron la luz hasta que salieron de la caverna y cayeron en la trampa para lobos. La niña tuvo una vida relativamente normal en el pueblo, integrada en la sociedad, e incluso se casó y tuvo hijos. La historia de los niños verdes de Woolpit pasó a convertirse en un cuento popular. Es difícil saber si esta historia es real o es un simple mito. Lo único que se sabe es que en 1965 publicaron una historia similar. Aunque los niños verdes fueron encontrados cerca de Banjos, una localidad de Barcelona, en agosto de 1887. Para la siguiente historia que ocurrió, nos vamos a la Ciudad de México. Nos tenemos que retrotraer al 26 de octubre de 1593, donde un soldado apareció de la nada, después de haber recorrido grandes distancias. Ese día en cuestión, los guardias se encontraban en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Vieron a un hombre aturdido caminando y vistiendo el uniforme militar de Filipinas. Además de encontrarse muy lejos de Filipinas,
Nadie podía imaginar cómo esa persona había podido penetrar la fuerte seguridad de la zona. Por lo que los guardias rápidamente detuvieron al sospechoso. Cuando fue interrogado, afirmó que su nombre era Gil Pérez, un soldado y guardia del gobernador general de Manila, Filipinas, y que el 23 de octubre de 1593 estaba en alerta máxima tras el asesinato del gobernador Don Pérez das Mariñas. Según su versión, en un momento dado se sintió agotado y se apoyó contra la pared. Cerró los ojos por un momento, pero cuando los volvió a abrir se encontraba en un lugar desconocido, rodeado de nuevas vistas y olores, desorientado. Pérez se dio cuenta que los guardias que tenía a su alrededor no vestían el mismo uniforme, tal y como era de esperar. Los guardias mexicanos no creyeron ni una sola palabra de esa increíble historia. Encarcelaron a Pérez y le acusaron de ser siervo del diablo. Pérez estuvo en la cárcel durante meses, hasta que llegó un barco procedente de Filipinas, junto con la noticia del asesinato del gobernador de Manila. Es más, hubo un testigo que corroboró la historia de Pérez, y de hecho lo vio el 23 de octubre. Teniendo en cuenta que había estado detenido desde el 26 de octubre y que las noticias sobre el asesinato del gobernador no llegaron a México meses después, las autoridades mexicanas no tuvieron más remedio que creer la versión de Pérez. Igualmente desconcertante es el extraño suceso que supuestamente tuvo lugar en 1954 en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón. En julio de ese año, un hombre de aspecto joven, vestido con un traje bajo, desembarcó en un avión que procedía de Europa. Cuando en la aduana le preguntaron el motivo de su visita, le dijo que estaba allí por negocios. Y de hecho había estado en Japón varias veces antes por la misma razón. El hombre sabía hablar japonés, así como francés y español. Su cartera contenía monedas de algunos países europeos. En este punto, parecía ser solo un hombre de negocios, muy inteligente, y no había razón para sospechar de nada. Sin embargo, cuando le preguntaron de dónde era, la respuesta dejó sorprendido a los agentes de aduanas. El hombre dijo que era de Tauret, como si fuera la respuesta más natural del mundo. El problema es que no existe tal país. La misteriosa persona presentó un pasaporte e insistió en que se trataba de un país situado entre Francia y España. El pasaporte de aspecto oficial fue expedido desde el país llamado Tauret. Incluso tenía los sellos de aduanas de varios países. Así como los 3 anteriores sellos de Japón.
Las autoridades llevaron al misterioso individuo a una sala de interrogación. Le mostraron un mapa de Europa y le solicitaron que señalara dónde estaba Tauret. Pero el hombre no pudo localizarlo. El único país que estaba en el lugar indicado era el pequeño país de Andorra. El hombre se puso nervioso y aseguró que su país tenía más de 1000 años de historia. Fue entonces cuando los funcionarios de las aduanas le preguntaron dónde se dirigía. E intentaron llamar a todos los números que facilitó, pero nadie lo conocía. Las autoridades desconcertadas decidieron custodiarlo en un hotel, pero al día siguiente el hombre había desaparecido. La historia fue conocida como el hombre de Tauret, el extraño caso de una realidad alternativa en Japón. Curiosamente, estas no son las únicas historias sobre personas que aparecen misteriosamente, hay muchas más. Entonces, ¿estas personas de dónde venían? ¿Qué querían? ¿Se trata de casos de viajes en el tiempo? ¿Portales interdimensionales? ¿O teletransportación espontánea? Hay una gran cantidad de preguntas. Pero es más que probable que nunca tengamos la respuesta. Porque siempre nos solemos quedar con la gente que desaparece. Pero ¿y estas personas que aparecen de la nada? ¿De dónde vienen? Bueno, pues lo vamos dejando ya por aquí. No sin antes recordar nuestra vía de contacto, uligeek@gmail.com, y que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, en todas, iVoox, Spotify, bueno, allí donde nos busquéis, allí estamos. Quiero recordar también que nos podéis encontrar en YouTube, que cada vez tenemos más programas colgados. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.